La augusta Gran Fraternidad Universal presenta la ponencia La educación necesaria para la vida con amor y libertad en la era de Acuario, ponencia realizada el 19 de junio del 2021 en el marco del Congreso Internacional Virtual de la AGFU por el doctor en Pedagogía Francisco Alessi Gómez. Estimados amigos y amigas, el comité organizador de este primer Congreso Virtual Internacional de la Augusta Gran Fraternidad Universal les da la bienvenida y el agradecimiento por su presencia en esta importante sala internacional y la oportunidad que tenemos de reconocernos como raza humana en proceso evolutivo. Ya hemos transitado el primer grado de la era de Acuarios, que comenzó en 1948 y duró 72 años. La sombra de la era pasada Piscis aún son densas y los rayos luminosos de Acuarios apenas se levantan en el horizonte. En este 2021 estamos comenzando el segundo grado que durará los próximos 72 años. Años donde debemos asentar las bases de una nueva humanidad, por lo que debemos cambiar los paradigmas. Aun cuando en todas las estructuras sociales se deben producir cambios, revisar la educación y conseguir las bases de una pedagogía acuariana es una prioridad, pues sabemos que es la educación la que forma la sociedad. Afirma el doctor Serranal de la Ferrier en su libro blanco que estamos en la nueva era y asistimos a los albores de una completa transformación del mundo, comenzando por nosotros mismos, a fin de obtener una nueva humanidad en donde la armonía, la paz reinen por completo para poder alcanzar los objetivos de nuestra existencia sobre la Tierra y el de la Tierra misma. Y en su libro Los Grandes Mensajes afirma: la era de Acuarios está caracterizada por la hermandad, la sabiduría, la universalidad, la paz, el amor y también por la abundancia. Para comenzar a diseñar lo que será la pedagogía en la era de Acuarios, debemos primeramente abordar lo que son las características de esta era. Segundo, considerar que la nueva pedagogía debe desarrollarse sobre la base de la rica pedagogía de maestros y maestras visionarios adelantados a su tiempo. Y tercero, hacernos conscientes de las múltiples realidades en las que vivimos. Se requiere entonces una pedagogía que atienda la integralidad multidimensional del ser, física, social, cognitiva, emocional, ética, comunicativa, espiritual y estética, desde la perspectiva del tránsito entre tercera y quinta dimensión. Para comenzar el cambio, desde ya debemos introducir nuevos vocablos en la educación oficial. Hablar abiertamente sin pena ni miedo a que la ciencia nos cuestione, o que las religiones nos persigan, o la supuesta normalidad o tradición nos castigue. Hay que romper el hielo en educación y hablar y estudiar sobre los mundos paralelos, la reencarnación, la energía universal,
kundalini, meditación, numerología, astrología, telepatía, milagros, yin yang, porque los que nos reunimos hoy en este Congreso Internacional tenemos la doble formación, la riqueza de la formación científica y la belleza de la formación espiritual. Esas dos grandes fuerzas que mueven al universo conviven en nuestro ser de forma armónica y aparte de necesaria e interesante, quedando demostrado de forma natural que estas dos fuerzas actúan y pueden desarrollarse en completa armonía. Sabemos por la astrología que la era de Acuarios resuena o vibra con las energías del elemento uranio. Es el más denso de los elementos encontrados en la naturaleza, pero a su vez el más sutil por ser radiactivo. Su planeta regente es Urano, quien representa la universalidad, el bien común, la intuición, la innovación, el genio creativo. Acuarios es un signo de aire que le imprime como características la comunicación, las redes sociales, el pensamiento creativo, la amistad, el análisis, la filosofía. Acuarios está representado por un joven de gran belleza, de nombre Ganímedes, que vierte en el cielo un cántaro de agua que fluye en dos ondas paralelas y se difunde a través del cielo, representando la hermandad, la armonía. Las ondas paralelas indican la presencia de las dos polaridades, positiva y negativa. Ninguna será más importante que la otra. Yin y yang para los chinos, materialismo y espiritualidad, ciencia y religión. Estudiando estos 4 principios, podemos caracterizar y entender lo que esperamos de esta nueva era, que provocará una gran renovación, cambios estructurales de todas las cosas. Es un retorno a la luz, o sea, un retorno a la sabiduría, al recordar quiénes realmente somos. Es una era de hermandad y de un gobierno mundial. El doctor Serrano de la Ferrier declara: la nueva edad demanda un retorno a las fuentes de la sapiencia. En la era de Acuarios constituiremos un nuevo humanismo, pero con las características específicas de una era positiva. Un nuevo humanismo que traerá paz, amor, abundancia para todos los seres habitantes del planeta Tierra. Si unimos la influencia del signo y la de su planeta regente, tenemos fraternidad universal. Esta fraternidad organizada generará un gobierno mundial universal. Las religiones apuntan a la conformación de un gobierno teocrático, pero será un gobierno formado por un colectivo de iniciados que conformarán un cuerpo colegiado y ejercerá una autoridad por su moral, sus conocimientos, su sabiduría y su ejemplo, impartiendo justicia desde la luz y no desde las sombras y la corrupción. Es el fin del individualismo, las dictaduras, el caudillismo y los líderes corruptos. Una sociedad con estas características no se da espontáneamente. Es la educación,
la que tiene la responsabilidad de moldearla, de fabricarla, de crearla. A principios del siglo XX, Francisco Ferrer, pedagogo y activista político español, en 1901 creó la Escuela Moderna, un proyecto práctico de pedagogía literaria que se apartaba de las enseñanzas dogmáticas religiosas que imperaba en ese tiempo. Uno de sus postulados dice: la educación debe fundamentarse sobre una base científica y racional. En consecuencia, es preciso separar de ella toda noción mística o sobrenatural. Para ese momento es un cambio revolucionario y atrevido, pues se enfrenta a nada menos que al poder absoluto que ejercía la Iglesia sobre la política, la cultura, la educación y demás aspectos de la vida ciudadana. Y la educación tomó ese rumbo necesario. Hoy día, la ciencia tiene la supremacía y en general dicta las directrices para desarrollar la educación en este planeta. Hasta en nuestras concepciones es difícil aceptar una educación que no sea científica, puesto que estamos formados en esa escuela. Pero por las características de la era de Acuarios, esta postura científica radical y absolutista no nos sirve para desarrollar la educación necesaria que guiará a la sociedad hacia ese mundo mejor. El surgimiento de la educación acuariana no se hará por una sustitución como ocurrió en la educación religiosa basada en la fe, que fue sustituida por la educación científica basada en si lo compruebo existe. Al descifrar la simbología de Acuarios, las dos ondas paralelas de agua que se extienden en armonía por el espacio, indica que la ciencia y la religión están así también representadas. Y si las ondas no se mezclan o confunden, es para indicar que la fe no se explica por el positivismo científico y que el análisis concreto no es necesario que intervenga la subjetividad. Ambas polaridades irán en paralelo, ninguna será más que la otra. Por otra parte, hemos visto cómo la tecnología 5G llegó con bastante polémica. ¿Va a destruir algo? ¿Irá a construir algo? Por supuesto que sí. Toda innovación, todo proceso de evolución hace eso. Años atrás, sin la 5G, ya nuestros hijos dejaron de correr en los patios, destrozar la sala, llegar con las rodillas raspadas, con toda esa bulla que generaban. Sabíamos lo que pensaban en sus mentes y sus corazones. Hoy día resulta difícil saber esto, porque se perdieron en los dispositivos electrónicos que se apoderaron de sus manos, por lo que la educación en el hogar, en la sociedad y sobre todo en la escuela debe desarrollar una pedagogía y una didáctica que resuelva esta interrogante: ¿cómo promover y valorar el desarrollo cognitivo e integral de los estudiantes acuarianos? La escuela debe dejar de ser una promotora de información, sabiendo que para un niño de hoy
Buscar una información le ocupa menos de un minuto de su tiempo y no se preocupan por memorizarla, porque siempre las tienen allí. Existirán docentes y padres que para no abandonar las viejas prácticas dirán, ¿y si se cae la internet? Cuando eso suceda, ya tendremos desarrollada la telepatía y estaremos conectados a los registros acásicos, por lo que es un absurdo y un atropello a la dignidad del niño y el adolescente que la escuela le coloque exámenes para medir su memoria y compararla con la de los demás compañeros. Así ocultan la incapacidad de revisar las verdaderas destrezas que deben apuntalar la escuela, como es la inteligencia, la capacidad de amar, la concentración, la construcción de sus saberes en todos sus espacios, incluyendo el ciberespacio, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, la solidaridad, la felicidad. Asimismo, debemos salir ya del concepto atrasado de aula de clase. ¿Acaso podemos encerrar el mundo interior de los estudiantes en un aula? Encerraremos su cuerpo físico, pero no su ser, que seguirá galopando en el mundo mágico de sus deseos, de sus motivaciones, de sus querencias y de sus necesidades, perdiendo la oportunidad de acompañarlos pedagógicamente en sus apetencias e inclinaciones. Para ello, se necesitan espacios interactivos en la naturaleza, en el campo deportivo, en la biblioteca, en el ciberespacio. Por otro lado, es una falta de respeto a los estudiantes hacerlos repetir un año escolar porque no llenen su memoria con datos de algunas asignaturas. Y si esto sucede en los primeros años de estudios del niño, es una aberración. Esta situación se da por la incapacidad que tiene la escuela de atender las características individuales de cada estudiante. Muchos cuestionarán esta posición diciendo, ¿quiere decir que si un estudiante no le gusta la matemática, no debe estudiarla? La función prioritaria de la escuela es investigar por qué no le gusta o rechaza ciertas asignaturas y luego idear estrategias didácticas para que ese estudiante se enamore de esa asignatura, porque si aparte de que no le gusta, se le obliga a que llene su memoria con cosas que por alguna razón rechaza, nos estaremos mintiendo con los resultados educativos. El hecho de que a un estudiante no le guste una actividad o una asignatura es un fallo de la escuela, no del estudiante, puesto que la neuroeducación ha demostrado ya que los niños se admiran inconscientemente de todo lo que captan con sus sentidos, se emocionan y por eso es que aprenden. Por tanto, la educación debe ser un proceso amoroso. El primer rol de la escuela es hacer que sus estudiantes se enamoren de las disciplinas y actividades. Así las asumirán con entusiasmo y alegría, resultándoles fácil de aprender. Sabiendo que los estudiantes son influenciados por todo aquello que los emociona, es una obligación para el docente que el primer encuentro del estudiante con una asignatura, con una actividad, se produzca una explosión emocional. Es como cuando un niño tiene en sus manos por primera vez un telescopio
un kit de pintura, la primera excursión, el primer libro. Esta emoción se graba en su ser, en sus células, y queda como un sello para toda su vida, pues es un aprendizaje emocional, no impuesto. Allí surge una efervescencia, una afición, una pasión por la ciencia, por un arte, por un deporte, por la escritura, por la espiritualidad. Esto surge cuando su potencial innato, cualidades que viene a desarrollar en esta vida o proyecto personal que estableció para esta reencarnación, se expresan a través de elementos tangibles que lo impresionan. Por consiguiente, una de las funciones que debe mejorar la escuela es revisar las tendencias e inclinaciones de cada estudiante con diferentes herramientas y técnicas como la observación pedagógica, observación psicológica, la numerología, la carta astral, para establecer programas de estudios o pensum individualizados. Se escucha como locura que cada estudiante tenga su propio pensum de estudio, pero haciendo uso de la robótica y de la informática, se puede alimentar una computadora con suficientes datos aportados por la observación psicológica, pedagógica, la numerología, la carta natal, la genética, actitudes, preferencias, demandas, necesidades, sentimientos, el contexto, su desarrollo en la realidad virtual, entre muchas otras cosas, para obtener una visión general del propósito de vida de cada estudiante y proporcionarle el pensum más adecuado para que desarrolle sus potencialidades. Por eso, la necesidad de una educación que aporte a los estudiantes un amplio panorama de la vida, adquiriendo el sentido de formar parte de una gran comunidad universal, enseñarlos a vivir el instante, desarrollándose en plenitud y a plena conciencia de que la vida está llena de bendiciones y mágicos momentos, que comprendan que cada decisión que tomen debe estar guiada por su ideal, por la misión de vida, que será siempre su brújula. Apartarse de los viejos esquemas de competencia, de llegar primero a costa de pararse sobre los demás, que promueva la creación de una sociedad bondadosa, equilibrada y sin jerarquías, que enseñe que todos estamos unidos, seres humanos, animales, vegetales, minerales. Debemos alcanzar la felicidad para todos y no solo para los seres humanos. Que el sufrimiento de los animales y la contaminación de la naturaleza es un ancla que retrasa la evolución de la conciencia colectiva. Una educación que despierte la curiosidad por el mundo interior, por las diferentes dimensiones, por los mundos paralelos, por las influencias astrológicas. Una educación que enseñe los saberes y las artes que permanecieron ocultas en la era de Piscis y que comenzaron a salir a la luz en el primer grado de Acuarios, porque ya no son perseguidas. A los pensadores, a los astrólogos y científicos, no los persigues o matan, como el caso de Galileo Galilei, Giordano Bruno, Isaac Newton, Charles Darwin, Juana de Arco. Tenemos que lograr que a partir del segundo grado de Acuarios sean cátedras dictadas en la educación oficial: yoga,
no solo como postura, sino como filosofía de vida, numerología, meditación, simbología, astrología, radiestesia, registros acásicos, cábala, seres extraterrestres y más, sin abandonar por ello la riqueza del conocimiento científico, matemáticas, física, química, biología y las necesarias asignaturas humanistas. Con esto se asegura que las próximas generaciones sean capaces de relacionarse con todo el mundo al desarrollar una visión humanista, ecologista, altruista y futurista de la vida, siendo capaces de llegar a comprometerse en conseguir la paz, el amor y la abundancia para todos los habitantes del planeta. Así pues, es urgente sembrar nuestras ideas para que germinen, se desarrollen y se logre el cambio de paradigmas que formará a la nueva humanidad. Si no inducimos el cambio con nuestras ideas y nuestras acciones, en la escuela se tendrán estudiantes que son una mezcla de todo aquello por lo que están siendo influenciados en el mundo virtual, y los docentes seguirán sin saber qué realmente son sus estudiantes, y menos aún estarán acertando en lo que realmente necesitan ser orientados para que no caigan en la sutil atracción de la oscuridad. Muchas gracias por su atención.